Entramos a la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10. El libro de Marcos, capítulo 10, seguimos con esta serie de la palabra del Señor a través del libro de Marcos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, pregunta Jesús a través de este evangelio de Marcos. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, por los méritos de Cristo, en el poder de su Santo Espíritu, quisiera compartir con un mensaje que se titula La prohibición, la indignación y la respuesta. La prohibición, la indignación y la respuesta. En esas tres partes, hermanos, vamos a dividir el mensaje de este día, y el bosquejo es más o menos así. Solamente vamos a estar viendo 4 versículos en esta mañana, del versículo 13 al versículo 16. En el versículo 13 vamos a ver una prohibición. Después en el capítulo 14, versículo 14, su primer parte vamos a ver una indignación que viene de parte de Jesús. Y después la respuesta de Jesús en la segunda parte del versículo 14 hasta el 16. Amén. Gloria al Señor. Habiendo orado y pidiéndole al Señor su dirección, entramos en el mensaje, hermanos. Un niño es el tema del día de hoy. ¿Cómo son los niños? Los niños, hermanos, tienen diferentes características. Hay veces que podemos admirar en un niño características malas, como también podemos admirar en un niño características buenas. A veces se comportan, y de ahí viene ese dicho que decimos, es un angelito, ¿verdad? Porque se comportan tan bien. Pero también hay veces que no debemos acostumbrarnos a decir lo opuesto a un angelito, pero a veces que no se portan como un angelito, se portan haciendo travesuras, se pelean los unos a los otros, se quitan los juguetes y hacen un montón de cosas que no tuvieron que aprender de nadie, porque dentro de ellos está una naturaleza pecaminosa, que nadie tuvo que enseñarles a pelear en contra de su hermano, en contra del amiguito en la escuela, no le tuvieron que enseñar a tomar lo que es ajeno, pero en el corazón de esos niños hay cosas malas. Pero en el día de hoy, el Señor Jesús quiere resaltar una característica buena que vamos a ver más adelante. En el día de hoy, hermanos, el niño es visto de diferentes maneras. Un padre puede considerar el niño y debe de considerar a un niño como el privilegio y la responsabilidad que le fueron confiados de parte de Dios. Un tío puede decir que es lo más cercano que tiene para disfrutar un hijo propio. Para un abuelo, en el mejor de los casos, es el disfrute de un cariño sin la responsabilidad. O sea, están los nietos ya, y yo lo puedo decir ahora por experiencia, vengan para acá los nietos, queremos un momento con ellos, pero ya no queremos los nietos, se van con su mamá y su papá. Un cariño que disfrutamos en un momento que nosotros queremos disfrutarlo, sin la responsabilidad de su crianza totalmente, sin la responsabilidad financiera sobre ellos. En el peor de los casos puede ser la oportunidad de un abuelo vengarse de sus hijos, porque sus hijos se portaban mal y comían lo que no debían comer. Ahora es la oportunidad del abuelo darle a los nietos esas cosas que su padre o su madre saben que no quieren que sus hijos coman. Ahora vienen siendo sus nietos. Por ahí hay un amén. Para un gobierno, hermanos, un niño puede ser la carga de huérfanos. Para ellos es una carga a los que se tienen que mantener y educar. Pero para Dios, hermanos, los niños son portadores de su imagen y seres a los que se le deben de dar amor, cuidado, enseñanza y provisión. Un niño para el Señor es algo muy, pero muy especial. Y es por eso que el Señor, cuando mira hacia la tierra y examina lo que los humanos están haciendo con los niños sin nacer, eso ha de ser algo que causa
una terrible indignación para Dios. Cuando esos niños sin nacer en el vientre de la madre son asesinados. Porque eso es lo que es, hermanos. Para la sociedad a través de la historia no siempre se estimó a los niños de la misma manera. En la cultura judía, que es la cultura que nos atañe en esta mañana para poder entender el contexto cultural, en el tiempo de Jesús los niños eran importantes por ser la herencia de la familia, la herencia del pueblo y el campo fértil donde se sembraba el temor y el amor hacia Dios. Los padres tenían responsabilidades que las mismas escrituras les daban a estos padres. Usted puede leer Deuteronomio capítulo 11, versículos 19 al 21, donde nos dice, les dan instrucciones a los padres y les dicen, graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos, dice, sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Obviamente los padres judíos recibían una instrucción de parte del Señor de educar, de enseñar a sus hijos en sus caminos. No los caminos de los padres, sino sus caminos, los caminos de Dios. Aun cuando para los padres, hermanos, los hijos debían ser guardados en alta estima, en la cultura judía no le era permitido a un niño acercarse a un maestro de la ley. El maestro de la ley era considerado como una persona de respeto, una persona de posición, una persona de sabiduría, y a los niños se les prohibía acercarse a esos maestros de la ley. Todo esto, hermanos, y más dentro del contexto cultural, pues vamos a estar examinando, y todo esto sucede alrededor de la historia que estamos viendo el día de hoy en esos 4 versículos. Versículo 13 dice así de esta mañana, y vamos a ver el primer punto, la prohibición de los orgullosos. Qué raro, ¿de dónde saca el hermano David la palabra orgullosos ahí? En el versículo 13 no encontramos la palabra orgullo. Lo leemos así, ahorita vamos a ver por qué. Marcos 10:13 dice, traían niños a Jesús para que Él los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. Bueno, sabemos que las multitudes, hemos dicho esto una vez tras vez, las multitudes seguían a Jesús. Donde quiera que iba Jesús, se juntaba la gente, se aglomeraba la gente. En ocasiones subió hasta Tiro y Sidón y él quería pasar un tiempo privado con sus discípulos, pero ahí lo encontró una mujer cananea que vino a suplicarle sobre su hijo. Donde quiera que Jesús andaba, siempre lo buscaba la gente. Hace muchos capítulos anterior al capítulo 10 encontramos también cómo Jesús se retiraba a orar muy temprano en la mañana y luego llegaban los discípulos, porque muy temprano en la mañana la gente llegaba donde pensaba que estaba Jesús, y ahora los discípulos tenían que irlo a buscar porque la gente lo buscaba. La indicación de las Escrituras es que la mayoría, hermanos, de esas personas que buscaban a Jesús los buscaban solamente por un beneficio temporal, como hoy en día hay personas en las diferentes iglesias. Hay llamadas que se reciben a veces y no están llamando para ver cómo pueden saber más información sobre los servicios, porque necesitan oración, porque necesitan algo espiritual, sino que llaman para ver cómo se les puede apoyar. Y no estoy diciendo que una iglesia no pueda apoyar de esa manera, pero al igual que en el tiempo de Jesús, muchas personas andan buscando el bien temporal y no el bien eterno. Esas personas se juntaban para eso. Pero entre la multitud, hermanos, había unos padres que traían a sus hijos a Jesús. Ellos reconocieron que había algo especial en Jesús. Querían traer a sus hijos a Jesús para que Él los tocara, les pusiera las manos encima.
Y los evangelios sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas, nos dan un poquito más de información, en este caso Mateo y Lucas. En Mateo 19 encontramos el mismo pasaje, un pasaje paralelo al pasaje de Marcos, que estamos en esta mañana examinando. Y ahí nos dice que los padres querían que Jesús orara por ellos, los bendijera, dice Mateo. En Lucas capítulo 18 dice que los niños que traían a Jesús eran niños muy pequeños, muy niños eran. Esto ha de ser un buen recordatorio, hermanos, de cómo nosotros como padres cristianos tenemos una gran responsabilidad de traer a nuestros hijos a Jesús. Y no solamente cuando ya estén grandes. Por ahí hay personas que piensan, yo voy a dejar que mi hijo crezca y que cuando ya esté grande y que pueda tomar una decisión, entonces le voy a presentar el evangelio para que él decida qué es el camino que él quiere tomar. La instrucción bíblica es muy diferente. La instrucción bíblica es que desde niños nosotros instruyamos a nuestros hijos en su camino. La palabra misma dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso no quiere decir que vamos a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y que es una garantía, una promesa de parte de las Escrituras que cuando ya estén grandes ellos van a seguir creyendo en Jesús. Eso no es lo que la palabra está diciendo. Porque creciendo ese niño, convirtiéndose en joven, él toma una decisión. Si en verdad el Señor hizo un cambio en su vida, si en verdad el Señor lo salvó, ese niño va a continuar. Y si por algún día se descuida y se aparta un poquito, si es salvo, perseverará hasta el fin. Se acercará de nuevo a los caminos del Señor. Y esa instrucción nunca se apartará. Es la instrucción la que no se aparta de ese niño. Es la instrucción la que sigue en la mente y en el corazón de ese niño trabajando en su corazón. Mientras que va creciendo, mientras que va tomando decisiones y mientras que va viendo qué es lo que va a hacer en su vida. Y esa instrucción no le va a abandonar en su memoria. Pero es desde niños que tenemos que instruir a nuestros hijos. Desde niños. Surgió, hermanos, en este momento que los padres traían a sus hijos a Jesús un impedimento. Porque los discípulos no permitieron a los padres que trajeran estos niños a Jesús. No nos da muchos detalles, pero nos da los detalles suficientes para comprender algunas cosas importantes. Podemos preguntarnos por qué los discípulos tomaron esta decisión. ¿Por qué se pusieron en esta posición de no dejar a los padres? ¿Quién de ellos sería el primero que dijo no y después los demás siguieron diciendo a los padres no? ¿Quién comenzó a impedir esto? ¿Quién continuó? ¿Cuáles de los discípulos? De repente podríamos tratar de defender a los discípulos y decir, bueno, es que los discípulos, podríamos decir, los discípulos querían que la posición de Jesús se respetara de tal modo que ellos impedían que los niños se acercaran a Jesús porque era un maestro. ¿Se recuerda en la cultura? Un niño no le era permitido acercarse a un maestro de la ley. Pero no lo vamos a defender a los discípulos en esta mañana. Porque creo que la Escritura es clara en la posición del corazón de los discípulos y por qué ellos tomaron esta acción. Los discípulos reaccionaron de una manera poco piadosa, hermanos. Ellos, dice la Escritura, reprendieron. La palabra reprendieron es epitimao. Y lo que quiere decir esta palabra epitimao es sentenciar culpabilidad. Ellos estaban sentenciando a los padres una culpa de traer a esos hijos a el Señor Jesús. Los estaban culpando. Quiere decir también reprobar, quiere decir censurar severamente, amonestar bruscamente. Imagínense que alguien se le acercara a ustedes que están acá en las primeras filas, y uno de los sugieres en esta mañana se le acercara a usted y le dijera: quítese de allí, ese no es lugar para usted.
Ese lugar está reservado para y ¿cómo sería sentir? Ese fue el estado del corazón de los discípulos cuando reprendían a los padres porque traían sus hijos a Jesús. No fue que le dijeron, disculpe, es que lo que pasa es que estos asientos, estamos esperando un grupo que va a venir y pues nos dijeron que no veían muy bien y queríamos apartarles esto. Eso es una manera diferente. Los discípulos no le dijeron, espérense, dejen que Jesús acabe de enseñar, en un ratito pueden acercarse a Jesús. Ellos reprendieron a los padres, los amonestaron bruscamente. Entonces es entendido que los discípulos no estaban contentos. Los discípulos despreciaron la acción de los padres y juntamente con eso despreciaron a los niños también. Pero la reacción de Jesús seguramente sorprendió a los discípulos y a los fariseos que estaban ahí también. Es importante recordar dentro de dónde estamos leyendo esta historia. Recordar el contexto literario. El contexto literario se encuentra dentro del mismo libro. Hay contextos bíblicos también de otros libros que fueron escritos antes de Marcos. Puede uno, por ejemplo, les presenté un contexto bíblico cuando leímos Deuteronomio. Es un contexto bíblico, algo que sucedió antes de lo escrito en la escritura de esta mañana. Pero el contexto literario que vemos dentro del libro de Marcos es importante. ¿Qué está pasando en este tiempo cuando el Señor Jesucristo está sentado enseñando? Se acercan los padres, quieren traer a sus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que recordar eso, hermanos. Es importante. Es importante recordar que el contexto del pasaje de hoy nos apunta al orgullo de los discípulos. Es muy probable que la acción de ellos se debió a la falta de humildad que ellos tenían. Y por eso este punto, la prohibición de los orgullosos. Dijimos, ¿dónde dice orgullosos en este versículo? No dice. Pero es claro, hermanos. Recuérdese que Jesús, si usted lee más adelante, comenzando con el capítulo 11, Jesús se está acercando ya a Jerusalén. Ya en este momento está en Judea. Dejó Galilea al norte, ya se acerca más al sur, hacia Jerusalén. Jesucristo está a punto de llegar al lugar donde será acusado por los religiosos, será arrestado, será vendido por unas monedas, un precio de un esclavo. Será martirizado, será golpeado y será crucificado. Y era importante para Jesucristo tratar con sus discípulos, tratar con el mundo interior de sus discípulos para que estuvieran listos para cuando el maestro no estuviera en medio de ellos. Y había algo necesario que necesitaba Jesús corregir dentro de ellos, y eso era el orgullo. Más adelante vamos a estar viendo y recordando algunos de esos contextos literarios que nos hablan del orgullo de los discípulos. Vamos a ver ahora la indignación. Marcos 10:14, la primera parte dice, cuando Jesús vio esto, ¿qué pasó? Se indignó. O sea que al ver la acción de los discípulos, Jesús no se puso contento, no dijo, ay, qué buenos discípulos tengo yo, qué bien me administran el ministerio, que de repente se van a acercar a alguien para estorbarme y mis discípulos me los detuvieron. Él no se pone contento, Él no los elogia a los discípulos porque fueran personas que estaban haciendo lo correcto. Él se indigna. Él ve una acción respaldada por una actitud del corazón que le desagrada a Jesús. Hermanos, indigno. Hablamos de repente, mire, en el original es esta palabra y es importante. No es ni tan importante decirle cómo es la palabra en griego, aunque a veces lo hacemos, pero es importante saber qué es lo que quiere decir esa palabra. Indigno, aganakteo. Esa palabra en griego. Y eso quiere decir algo que aflige grandemente. ¿Ha sentido usted una aflicción grande en su vida? ¿Por alguna situación que está viviendo o que vivió en el pasado? ¿Una aflicción grande? Eso es lo que Jesús en este momento siente cuando mira que sus discípulos
reprenden a los padres y no permiten que estos niños se acerquen a Él. Él se indigna, Él se aflige de una manera grande. Ese es un punto más para confirmar que lo que los discípulos estaban haciendo no era algo que Jesús elogiaría. Era algo que Jesús no estaba de acuerdo con eso. Recordemos, el contexto de este pasaje es el orgullo. Recordemos los detalles del orgullo de los discípulos. ¿Se recuerdan anteriormente? Hemos pasado por el libro capítulo 9 de Marcos. Ellos se disputaban quién de ellos iba a tener el primer lugar. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor entre los 12? Se peleaban y decían, no, soy yo, no soy tú. Se recuerda que tres, Pedro, Juan y Jacobo, fueron los que subieron al monte alto, que dice Marcos que era un monte alto donde Jesús se transfiguró. ¿Qué hubiera hecho usted si de estos discípulos que se encuentran aquí, Jesucristo le hubiera dicho, usted y usted, o tú y tú, vengan conmigo, y ustedes suben al monte y miran esa transfiguración del Señor Jesús y miran a estos hombres del Antiguo Testamento aparecer juntamente con Jesús? Usted dice, wow, qué bonito, y usted bajaría del monte y le diría a los demás discípulos, esto es lo que vimos. Pudiera tomar esa acción, como también pudiera decir, wow, mira nomás, somos de los privilegiados. Los que vimos la transfiguración. Ustedes no pudieron ver lo que vimos nosotros. Posiblemente somos preferidos de Jesús. Ellos estaban experimentando un orgullo. Habían presenciado 3 de ellos la transfiguración de Cristo. Más adelante en este capítulo, hermanos, vamos a ver cómo esta disputa entre ellos incrementa todavía más. Porque de primero esta disputa se mantuvo secreta. De camino a Capernaum, ellos disputaban quién de ellos sería el mayor. Y cuando llegaron a Capernaum, Jesús les pregunta qué es lo que discutían en el camino. Pero ellos se quedaron callados porque sabían que la razón, el motivo, el tema de discusión era algo que no le agradaría al maestro. Ellos no se atrevieron a decir, mira, es que estábamos viendo a ver quién de nosotros iba a ser el mayor, el más grande. Ellos se quedaron por vergüenza callados. Pero la situación de orgullo entre los discípulos incrementa de tal manera que después, en este capítulo 10, vamos a ver cómo van directamente a Jesús. Primero se quedaron callados por vergüenza. No le digan al maestro que estábamos disputando, estábamos peleando a ver quién iba a ser el mayor. Ahora van a ir directamente con él y van a decir, ¿podría uno de nosotros estar a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda? El orgullo los iba a llevar a tal punto, hermanos, que ya ni siquiera iban a tener vergüenza de tener orgullo en sus vidas. Ahora en la cena de hoy los discípulos demuestran que creían poseer el derecho de determinar quién se podía acercar a Jesús y quién no. No tenían los lugares todavía que aspiraban. No estaba uno a mano derecha y uno a mano izquierda, pero ya pensaban que ellos tenían la autoridad de prohibirles a personas y a niños venir a Jesús. Pero rápidamente comprenderían que Jesús es quien determina quién se acerca a Él y quién no. Nos dice el capítulo 9, versículo 33 al 37, que cuando llegaron a Capernaum, sabiendo Jesús que los discípulos peleaban sobre quién serían los receptores de los honores más altos, Jesús se sienta, como acostumbraban los maestros, toma asiento, se sienta y se dispone a enseñarle a los discípulos. Y Él dice, si alguien de ustedes, hermanos, esto es un mensaje para nosotros. Haga de cuenta que es Jesús el que está sentado enfrente de nosotros. Y nosotros estamos sentados a sus pies. Y el Señor nos dice, si alguien de ustedes quiere ser el primero, debe de ser el postrero, debe ser el servidor de todos. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tomemos en nuestras vidas. No que pensemos que una persona aquí es más grande que la otra.
El único grande aquí es Jesucristo. El único digno de honra, de honor y de gloria aquí es Jesucristo. Si alguien de ustedes quiere ser el primero, tiene que ser el postrero. Y no se refería, hermanos, hay veces que tenemos que cuidarnos hasta de eso mismo. Porque uno trata a veces sirve y uno debe de examinar en su corazón, ¿estoy haciéndolo para que me miren? ¿Estoy haciéndolo para que me reconozcan? ¿O simplemente lo estoy haciendo porque es lo que Jesucristo me manda a hacer? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la razón detrás de las cosas por las que hacemos lo que hacemos? Y luego Jesús, como un ejemplo visual, Él toma a un... ¿Qué? ¿Se recuerda la historia? Toma a un niño. Toma a un niño y lo presenta, lo coloca enfrente de los discípulos. Y Marcos nos dice que Jesucristo dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí y también recibe al que me envió, a Dios el Padre. Pero el pasaje paralelo a ese capítulo 9, versículos 33 al 37, en Mateo capítulo 18, nos da más claridad. Mateo 18:4 nos dice que Jesucristo, cuando Él agarra a ese niño y lo pone enfrente de los discípulos, Él también dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por eso la necesidad, hermanos, de tratar con nuestro mundo interior. El mundo exterior se puede ver maravillosamente lustrado y perfecto. Por fuera usted puede hacer las decisiones correctas y que aparentan piedad y que aparentan humildad. Pero eso solamente será algo temporal. Porque tarde o temprano lo que hay por dentro sale. Lo que hay por dentro se muestra por fuera. Hermanos, esto fue una de las cosas que Jesucristo les llamó la atención a los fariseos. Les dijo que eran sepulcros blanqueados por fuera. Se comportaban, hermanos, piadosamente. Pero si alguien en las Escrituras, Jesús les reclama por su falta de humildad, es a ellos. Ellos habían querido servir al Señor, habían querido seguir la ley, pero lo estaban haciendo de manera incorrecta. Si alguien, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, dijo Jesús. La humildad, cultivar la humildad en nuestras vidas, es algo, hermanos, que debería de ser nuestra oración. Dejemos de ser niños. Dejemos que nuestra oración ya no se oiga como la de un niño. Los niños cuando van creciendo dicen, Señor, gracias Señor te doy por este día. Señor, danos la comida. Te damos gracias por el techo sobre nosotros. Dejemos de orar como niños, hermanos. Tenemos a un Dios que es grande. Tenemos a un Dios que Él nos va a dar eso. La Escritura nos dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas van a ser añadidas. La comida que vas a comer más al rato y mañana, Dios te la va a dar. Lo que te vas a poner en ti para vestirte, Dios te lo va a suplir. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos sentados en este día aquí, hemos pedido a Dios humildad en nuestro corazón?
O nos preocupamos más por la comida, por la cita que viene, por los biles que están por vencerse, por el pago de la casa. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué es lo que decimos cuando oramos? Seguimos orando por pequeñeces y no le pedimos al Señor que Él manifieste su reino en nosotros. Que Él nos haga crecer en humildad. Que nos haga menguar y que Cristo crezca en nosotros. El atributo de un niño que Jesús dice que debemos de imitar es la humildad. Los que entran en el reino de los cielos, escúcheme bien, Jesucristo nos enseña que los que van a entrar al reino de los cielos son humildes como los niños. La Escritura nos dice, busquemos la humildad, la paz con todos y la humildad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad va a traer humildad a nuestras vidas. Porque cuando somos santificados como Jesús es santo, nos parecemos más a Jesús. Y Jesús, hermanos, era un hombre humilde. No se comportaba humildemente solamente. Él era un hombre humilde. El cultivar la humildad es cultivar una vida que honra a Dios. Y en el reino de Dios, el que desciende es el que sube. Es lo contrario a lo que en este mundo se mira. El último punto de esta mañana nos vemos en el versículo 14, la segunda parte, al 16, la respuesta de Jesús. Veamos lo que dicen estos versículos. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Hermano, la respuesta fue una ordenanza de parte de Jesús. Dejen que estos niños vengan a mí. No se los impidan, discípulos. Ustedes que andan buscando esos lugares más altos, ustedes más bien deberían de tomar a estos niños como sus ejemplos. La humildad de estos niños, así deben de ser ustedes. En ese momento, dado lo que había en el corazón de los discípulos, los mismos niños se estaban comportando más como ciudadanos del reino que los mismos discípulos de Jesús. Él dice, de los que son como los niños, de estos es el reino de Dios. Jesús vino, hermanos, a este mundo. Y al llegar, el reino de Dios llegó juntamente con él. El reino de Dios se hizo presente desde el momento que el Señor Jesús llegó. Aún no se ha manifestado en su plenitud, eso lo veremos en el futuro. Pero al llegar Jesús llegó el reino. El reino se había acercado. Pero el orgullo de los discípulos estorbaba a la obra de Jesús en sus vidas. Jesús quería que esos discípulos que lo seguirían hasta el fin corrigieran eso interior, porque vendría un momento de persecución. Vendría un momento en la que el novio ya no estaría entre ellos. El maestro ya no estaría. Ya no van a poder voltear a Jesús y decir, ¿qué hacemos? Jesús, necesitamos de darle comer a esta gente. Ya no iba a estar Jesús con ellos. Jesús añade, en verdad les digo. Cuando dice en verdad les digo, cuando Jesús dice en verdad les digo, o cuando Él dice en las escrituras de cierto te digo, es porque Él está a punto de hacer una aclaración que cuando todo lo que estamos haciendo debemos de dejarlo. Dejar los celulares, dejar de cocinar, dejar de hacer cualquier cosa que estemos haciendo. Porque dice Él, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino. No entrará en Él.
La acción de Jesús a continuación fue tomarlos en sus brazos y los bendecía poniendo la mano sobre ellos. Los discípulos despreciaron a los niños, pero el trato de Jesús hacia los niños muestra claramente que ellos son dignos, que son valiosos para Dios, que son merecedores de amor, que son merecedores de instrucción y de protección. Hermanos, debemos de ser como Jesús cuando tratamos con nuestros hermanos. En las Escrituras es regular que las Escrituras usan a los niños para comparar a los creyentes. Debemos de amar a nuestros hermanos, defender a nuestros hermanos, acercarnos a nuestros hermanos. ¿Qué piensa Dios de nosotros cuando nos comportamos de una manera contraria a esto? El cultivar la humildad es cultivar una vida que honra a Dios. Hermanos, yo busqué la definición de humildad y yo no encontré otra definición mejor que la que nos da Gerson Murray. Y quiero compartirla con ustedes. La humildad es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Eso solamente es una parte de la definición. La humildad es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Voy a repetir esta definición porque quiero que al momento que yo estoy repitiéndola despaciamente, usted vaya analizando y diga, si en el diccionario estuviera esta definición, ¿mi retrato estuviera ahí? ¿O qué me falta? ¿Qué me falta para yo ser humilde? Y eso, hermano, viene de las Escrituras, Gerson agarra esta definición de la humildad y podemos ver atributos de las Escrituras o respaldo de las Escrituras en todo lo que está diciendo. Ahí va de nuevo. ¿Listos para el examen? La humildad es la voluntaria y gozosa. Voluntaria y gozosa. Sumisión del corazón ante Dios. ¿Se ha fijado cómo a veces cuando sus hijos, yo no hablo de mis hijas que están en casa, porque a ella no le pasa esto, pero se fija cuando sus hijos de los demás, usted les manda que hagan algo, hay veces que lo hacen de buena actitud, hay veces que lo hacen enojados, ¿verdad? El Señor está diciendo una voluntaria y gozosa humillación, sumisión del corazón ante Dios. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Ya reprobamos la prueba? Y dice que esta voluntaria y gozosa sumisión ante el corazón ante Dios da fruto. Y ese fruto se demuestra en una correcta estimación de nosotros mismos. No nos creemos más de lo que debemos de creernos. Es verdad que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Somos tan valiosos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero eso no debe reflejarse en orgullo. Eso más bien nos hace no solamente tirarnos al piso, si es posible hasta escarbar un hoyo para caer más fondo todavía. Fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres. Podría decir la gente, esa persona es mansa. No mensa, mansa. Esa persona es mansa.
La mansedumbre que miro es en esta persona. ¡Wow! ¡Qué manso es esta persona! ¡Qué humilde es esta persona! ¡Qué respetuoso es respetuosa es esta persona! Y dice, y esto resulta en una profunda dependencia de Dios y deseo de glorificarlo a Él. Gozosa porque nuestro deseo es agradar al Creador. La humildad nos permite no estimarnos y ponernos en un concepto más alto del que debemos de ponernos. La humildad te permite reconocer el valor y necesidad de glorificar a Dios. La humildad nos permite comportarnos con los hombres de manera que Dios quiere. Hermanos, es notable que cuando Jesucristo nos dice, imítenme a mí. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice él, imítenme a mí, que soy manso y humilde. Soy manso y humilde. ¿Puede usted encontrar otro pasaje? Otra escritura donde Jesucristo mismo dice, imítenme a mí, y luego te dice qué atributo imitar de Él. Pero Él lo hace con su mansedumbre y con su humildad. La carne nos mueve, hermanos, en la dirección contraria. Por eso es que la Biblia nos llama a la humildad. La persona que es humilde sabe que necesita vivir en la gracia de Dios y reconocerlo a Él por todo. Vivir lejos de la gracia de Dios es darle rienda suelta al orgullo, es tomar decisiones que no son de Dios, es tomar caminos que Dios no quiere que tomemos. La humildad te hace reconocer que necesitas obedecer a Dios. Que la humildad te hace reconocer que no es Dios el que quiere poner restricciones en nuestras vidas. No es Dios el que quiere quitarnos la felicidad de la vida. Es más bien Dios que quiere protegernos y por eso nos manda sus mandamientos. Por eso pone esos cercos que se llaman mandamientos alrededor de nosotros, para que nosotros no incurramos en darle rienda suelta al orgullo y hacer las cosas que solamente estimularán al ego de la persona. La Biblia nos advierte en contra del orgullo, hermanos. El orgullo nos enseña a pensar que nuestro propio curso es mejor que lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es por eso que Romanos nos recuerda que las personas de las cuales escribe Romanos decidieron adorar a la creación en lugar de adorar al Creador. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros decidimos caminar por caminos pecaminosos, estamos adorando a la creación, al yo. Los que entrarán en el reino de los cielos son humildes como los niños. Estando aún en el contexto que trata del orgullo de los discípulos, el autor está argumentando lo necesario de ser identificado con la humildad de un hijo de Dios. Pero todo hijo de Dios, hermanos, todo hijo de Dios, en todo hijo de Dios debe haber un nivel en crecimiento de humildad. Podemos conocer a personas que son humildes, que se portan de una manera humilde, pero no necesariamente porque se portan de manera humilde, eso quiere decir que son hijos de Dios. Pero todo hijo de Dios, en todo hijo de Dios se debe de encontrar un nivel creciente de humildad en sus vidas. La humildad es uno de los atributos de los que son hijos de Dios, porque es uno de los atributos de Cristo. Para ir terminando, hermanos, Marcos 10, 42 al 45 nos dicen así. Ese es un pasaje más adelante del que estamos viendo. No vamos a entrar mucho a detalle porque va a haber un mensaje de eso más adelante. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos,
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y más adelante el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Diga el próximo atributo conmigo, de humildad. Dígalo conmigo, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El día de hoy es un buen día con esta escritura para recordar que debemos de continuamente examinar la manera como estamos criando a nuestros hijos, para ver si en verdad lo estamos trayendo a Jesús. Porque le quiero decir una cosa, así como indignó a Jesús el que los discípulos le prohibieran a estos niños venir a Él, de la misma manera le indigna cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo por llevar a nuestros hijos a Jesús. Y no crea que nuestro trabajo termina cuando nuestros hijos se casan y se van. Después vienen los nietos. Si tú estás pensando que ya terminado llevando tu última hija al altar, se terminó tu trabajo, yo pensaba así. Pero parece como que el trabajo se va a multiplicar. Porque una hija Dios me la cambió por 3 nietas. No se rían de mí. Como punto de conclusión, ese era el primer punto de aplicación. El segundo punto, hermanos, examinémonos si estamos cultivando activamente la humildad en nuestras vidas. Y pidamos a Dios que podamos crecer a ser más como Él. Estando en la conferencia de la EV Free en Chicago hace unas semanas, hice este apunte de una enseñanza que nos estaba dando el doctor Miguel Núñez. Y él dice, si nosotros no caminamos con Dios día a día, si no dependemos del Espíritu Santo y cultivamos una vida en la palabra, si no somos humildes, enseñables, en crecimiento, corregibles, que rindamos cuentas, entonces peligramos. ¿Cómo está la humildad en nuestras vidas? Y por último, punto de aplicación. Si tú no conoces al Señor Jesús, hoy es el día que vengas a Él. Si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has entregado tu vida a Jesús, es porque el orgullo no te ha permitido entregarte a Jesús. Es porque aún piensas que tu camino, tu manera, tu estilo es mejor que el estilo, la manera y el camino que Dios quiere que tú sigas. Jesucristo claramente nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, nadie llegará al cielo si no es por Él. Ven a Jesús en este día. Entrega tu vida al Salvador. Ese Salvador que es manso y humilde y que puede darte a ti lo necesario para que lo empieces a imitar a Él. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro, hermanos? Y esos puntos de aplicación, esa escritura que hemos examinado en esta mañana, no ha de, hermanos, de caer en oídos sordos o en corazón cerrado. El Espíritu de Dios ha hablado en este día. Y el Espíritu de Dios nos ama a sus hijos. Nos ama como sus hijos nos ama. Y desea ver en nosotros
que Cristo crezca, que nosotros vayamos menguando y que Él vaya creciendo en nuestras vidas. La pregunta en esta mañana: Señor, estoy imitando tu humildad y tu mansedumbre. Y la petición de cada uno de nuestros corazones debería ser: Señor, ayúdame. Corrige mi mundo interior. Ayúdame a imitarte mejor. Quita lo que no te agrada dentro de mí y hazme más como tú. Pídale al Señor allí. La palabra es clara que todo lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús, creyendo y de acuerdo a su voluntad, Él lo haría. Cree en tu corazón que el Señor te puede dar humildad. Pídeselo en el nombre de Jesús, que te haga una persona humilde. Tú sabes que esa es la voluntad de Dios. Y si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no eres un hijo de Él, te invito en este día a que vengas a Jesús y le pidas perdón por tus pecados. Ahí donde estés, pídele perdón por tus pecados. Pídele que te perdone y pídele que te ayude a ser como Él. Pídele que su Santo Espíritu venga y more dentro de ti. Oh Dios, ese es el milagro más grande que tú puedes hacer en la vida de un ser humano. Y ese es el quitarle el corazón de piedra que habita en sus vidas. Eso es, Señor, tratar, Padre, con esa persona, quitarle el corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Eso es dar vida donde anteriormente había muerte. Salva, Señor. Que tu evangelio, Señor, traiga convencimiento a las vidas que no te conocen. Y hay un arrepentimiento genuino en fe. Fe genuina. Y los que somos tus hijos, Señor, te pedimos que nos ayudes. Primero, perdónanos, Señor, por los momentos que no hemos actuado en humildad. Por los momentos, Señor, en que hemos desobedecido tu mandamiento de imitarte a ti, que eres manso y humilde. Y ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a imitarte cada día más. Que el yo de cada uno de nosotros vaya eliminando, se vaya eliminando, vaya disminuyendo, menguando, y que tú vayas creciendo en nosotros, Señor. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.